Nunca imaginé que un simple comentario sobre una siesta pudiera convertirse en el epicentro de una guerra de risas y miradas cómplices entre dos personalidades tan diferentes pero igualmente llamativas como Amador Moedano y Leticia Requejo. La historia comienza un día cualquiera, en un salón luminoso donde la luz del mediodía entraba a raudales a través de unas ventanas que parecían haber sido diseñadas para que cada rayo de sol jugara sobre los muebles con la precisión de un reloj suizo. Amador, con su eterno carácter pícaro y su risa contagiosa, estaba recostado en un sillón de cuero que crujía cada vez que cambiaba de posición, mientras Leticia, siempre atenta y con esa mirada inquisitiva que no dejaba pasar un detalle, se acercaba con paso ligero, como flotando sobre el suelo de madera. «Eres una mosca cojonera», le soltó de repente Amador, y la frase cayó sobre el aire cálido del salón como una bomba de confeti inesperada. Muchas veces le despierto de la siesta, y ahí estás tú, con tus preguntas, tus comentarios y tu risa, siempre al acecho. Leticia soltó un bufido, medio indignada, medio divertida. Era imposible tomar en serio aquel ataque que más parecía una declaración de guerra en clave de humor. Todos los presentes, que ya conocían las filigranas verbales de Amador, estallaron en carcajadas. El comentario no era gratuito. Tenía la intención exacta de provocar, de sembrar ese pique que, lejos de crear tensión, alimentaba una dinámica de bromas interminables que parecía no tener fin. Amador siempre había tenido esa capacidad de transformar lo cotidiano en espectáculo. Su humor no necesitaba escenario, ni luces, ni aplausos. Era suficiente con su presencia y su voz, grave y a la vez juguetona, para que cualquier conversación se convirtiera en un escenario improvisado de comedia y complicidad. Y Leticia, por su parte, no se quedaba atrás. Tenía un ingenio agudo, rápido, que respondía con un filo sutil a cada provocación. La combinación de ambos era explosiva y fascinante, porque la tensión nunca era real, todo era un juego, una danza verbal donde cada uno sabía perfectamente dónde empezar y dónde parar. Aquella tarde, mientras Amador continuaba reclinado, Leticia decidió que era hora de contraatacar. No con insultos, ni con reproches, sino con la ironía que mejor sabía manejar. Se acercó lentamente, con una sonrisa que no dejaba entrever si estaba disfrutando del momento o planeando su venganza. «Mosca cojonera, ¿dices?», replicó con voz suave, pero cargada de intención. «Pues mira, yo solo cumplo con mi deber de vigilar que no te quedes dormido demasiado tiempo. No es que me guste molestarte, aunque admito que a veces tiene su gracia». Amador levantó una ceja y se echó a reír, ese tipo de risa profunda que retumba en la habitación y hace que todos los presentes se contagiaren. Era imposible no sonreír ante aquel espectáculo improvisado. La conversación, que a simple vista podría parecer trivial, en realidad estaba cargada de matices: complicidad, afecto, humor y esa chispa que solo surge entre personas que se conocen bien y disfrutan del juego verbal. A lo largo de los días siguientes, la frase mosca cojonera se convirtió en un mantra entre ellos. Cada vez que Amador se dejaba caer en su sillón para la siesta, Leticia aparecía en el umbral de la puerta con esa mezcla de vigilancia y diversión, recordándole con una sonrisa la advertencia implícita: «No te duermas demasiado, porque yo estaré ahí para despertarte, para provocarte, para reírme contigo». Era un ritual, una pequeña tradición que daba color a la rutina diaria y que convertía un momento simple en una anécdota memorable. Lo más fascinante de todo este pique no era la propia frase, ni las risas que provocaba, sino la manera en que ambos lograban que todos los demás se sintieran partícipes de aquel juego. Cada comentario, cada mirada cómplice, era un recordatorio de que el humor, cuando se maneja con inteligencia y cariño, puede ser un lazo más fuerte que cualquier declaración formal de afecto. La relación entre Amador y Leticia, construida sobre años de confianza y momentos compartidos, tenía ese ingrediente secreto que hacía que cualquier interacción cotidiana se convirtiera en una pequeña obra maestra de improvisación y diversión. Y es que, en realidad, pocas cosas podían compararse con la sensación de presenciar aquel intercambio. Para quienes estaban cerca,
Era imposible no admirar la química entre ambos, esa habilidad de transformar lo más banal en memorable, de convertir un simple comentario sobre la siesta en un juego lleno de ironía, complicidad y risas. Cada frase era medida con precisión, cada mirada calculada para maximizar el efecto sin cruzar nunca la línea del malestar. Era un arte, un talento nato que pocos poseían, y que, sin embargo, parecía tan natural como respirar para ellos. El tema incluso llegó a convertirse en conversación habitual en reuniones y encuentros. Amigos, familiares y conocidos de ambos empezaron a referirse a Leticia como la mosca cojonera oficial, con una mezcla de humor y admiración. Cada vez que alguien mencionaba la frase, Amador se reía de buena gana, como si fuera un secreto compartido que sólo ellos comprendían en toda su magnitud. No era sólo un apodo, era un símbolo de la complicidad y la diversión que caracterizaba su relación. Con el tiempo, incluso comenzaron a surgir anécdotas que alimentaban la leyenda del pique. Historias de siestas interrumpidas en el momento más inesperado, comentarios sarcásticos intercambiados mientras se preparaban comidas o incluso durante paseos por el campo. Cada situación cotidiana se convertía en una oportunidad para el ingenio, para el humor, para ese pequeño duelo que nunca terminaba en serio, sino que reforzaba un vínculo especial. Amador, con su carácter extrovertido, nunca se resistía a la provocación. Cada vez que Leticia aparecía con su sonrisa de vigilancia, él encontraba maneras creativas de responder, a veces exagerando su sueño, a veces fingiendo que había olvidado por completo la advertencia. El resultado era siempre el mismo: risas, bromas y un juego interminable que mantenía a todos alerta y entretenidos. La dinámica se volvió casi ritualística, un baile verbal que ambos ejecutaban con la precisión de quienes han aprendido a anticipar los movimientos del otro, sin dejar de sorprenderse mutuamente. Leticia, por su parte, disfrutaba cada momento. Su ingenio natural le permitía mantener el ritmo sin esfuerzo, y la satisfacción de ver a Amador reaccionar con humor y sorpresa era un premio en sí mismo. No era una simple broma, era una interacción rica en matices, donde cada palabra, cada gesto, cada mirada tenía un peso específico, y donde la creatividad y la espontaneidad se encontraban en perfecta armonía. A medida que la historia se difundía entre quienes los rodeaban, comenzaron a aparecer variaciones del juego, pequeñas bromas durante llamadas telefónicas, mensajes inesperados en horarios improbables, comentarios ingeniosos en redes sociales. Todo formaba parte de un entramado de diversión continua, de una relación marcada por la inteligencia emocional, la confianza y, sobre todo, un humor compartido que fortalecía su vínculo y daba vida a cada encuentro. El pique entre Amador y Leticia también tenía otra dimensión: la admiración mutua. Entre risas y bromas, existía un profundo respeto por las capacidades del otro, por su rapidez mental, por su creatividad para transformar cualquier situación en una oportunidad para el humor y la diversión. Cada mosca cojonera no era un ataque, sino un reconocimiento velado de la presencia del otro, de su importancia en la dinámica diaria, de su papel indispensable en ese pequeño ecosistema de risas y complicidad. Y así, con cada siesta interrumpida, con cada comentario sarcástico, con cada mirada cómplice, la historia de Amador Moedano y Leticia Requejo se fue tejiendo en la memoria colectiva de quienes tuvieron la suerte de presenciarla. No era sólo una anécdota de humor, era un testimonio de cómo la vida cotidiana, cuando se vive con atención, ingenio y alegría, puede convertirse en una fuente constante de entretenimiento, aprendizaje y afecto. Con el tiempo, aquel mote de mosca cojonera adquirió vida propia. No era solamente un apodo para Leticia, se convirtió en una especie de insignia simbólica, un recordatorio constante de que el humor podía ser un arma tan poderosa como la ternura y la paciencia juntas. Amador, por su parte, disfrutaba de la notoriedad que el comentario le daba, porque podía jugar con ella a su antojo, retando a Leticia a que lo pillara en el momento justo, o fingiendo un sueño profundo solo para ver cómo ella lo interrumpía con maestría.
Esa tensión ligera, cargada de ingenio, se volvió el eje central de muchas de sus interacciones. Era fascinante observar cómo, incluso en las situaciones más triviales, ambos lograban convertir todo en espectáculo. Una tarde de verano, mientras el calor pegaba sobre las calles y los ventiladores del salón luchaban por mantener el aire en movimiento, Amador decidió tomar una siesta particularmente larga. El reloj marcaba las 3 de la tarde, la hora perfecta para dejarse llevar por el sopor del mediodía. Leticia, como si tuviera un sexto sentido, apareció justo en el momento en que él empezaba a roncar suavemente, caminando con esa mezcla de serenidad y picardía que lo volvía imposible de ignorar. —¿Sigues durmiendo? —preguntó en voz baja, aunque la pregunta estaba cargada de ironía. —Te recuerdo que soy la mosca cojonera oficial. Amador abrió un ojo, luego otro, y fingió un sobresalto exagerado que provocó la risa contenida de todos los presentes. La conversación continuó entre guiños y carcajadas, y la situación, que podría haber sido rutinaria, se transformó en un pequeño episodio digno de una comedia de situación. Era como si cada gesto, cada palabra, cada pausa, estuviera calculada para mantener vivo aquel juego que ambos disfrutaban con tanta intensidad. Los amigos que frecuentaban el entorno de ambos empezaron a anticipar estos momentos, convirtiéndose en cómplices involuntarios de la broma. Algunos llegaban incluso a planear estrategias para proteger a Amador de la mosca cojonera, solo para ser testigos del desenlace inevitable. Leticia siempre encontraba la manera de interrumpir la siesta, con un comentario, un gesto o una mirada que desarmaba por completo cualquier intento de resistencia. Lo curioso era cómo esta dinámica, tan ligera en apariencia, fortalecía el vínculo entre ellos. No había conflictos, no había tensiones reales, solo una sucesión infinita de provocaciones juguetonas, de respuestas rápidas y de momentos compartidos que nadie más podía replicar con la misma exactitud. Cada encuentro se convertía en un recordatorio de que la vida podía ser divertida si se sabía mirar con atención, si se aceptaba que las pequeñas bromas eran, en realidad, una expresión de afecto profundo. Y así surgieron historias que se contaban una y otra vez. Como aquella vez en que Amador, decidido a prolongar su siesta, se escondió detrás de una cortina, pensando que Leticia no lo encontraría. Pero ella, con su habilidad casi detectivesca para descubrirlo, apareció de repente, como una sombra silenciosa, y lo despertó con un toque suave en el hombro y un comentario mordaz. —¿Creías que podías escapar de la mosca cojonera? El efecto fue inmediato. Amador soltó un grito fingido, la habitación se llenó de risas y aplausos, y todos comprendieron una vez más que aquel juego no tenía ganadores ni perdedores, solo participantes dispuestos a disfrutar de cada momento. La risa era la recompensa, y la complicidad el verdadero premio. En otras ocasiones, la situación se trasladaba a conversaciones telefónicas. Amador podía estar recostado en su sillón a kilómetros de distancia, pero el mosqueo de Leticia llegaba a él a través del teléfono, con su tono característico de diversión mezclada con autoridad. —Oye, Amador, recuerda que la mosca cojonera está vigilando. No te duermas demasiado. La reacción de Amador era siempre la misma. Fingía resignación, inventaba excusas absurdas, y al final ambos terminaban riendo a carcajadas. Era un ritual que trascendía la distancia, que demostraba que el ingenio y la complicidad podían superar cualquier barrera física. Lo más fascinante de todo este intercambio era que, aunque lleno de humor, también revelaba la profundidad de su relación. Amador,